Se dice que cuando sufrimos experimentamos una pérdida. La muerte de un ser querido, un amor no correspondido, los problemas económicos y hasta las noticias trágicas que vemos por televisión, todo equivale a una falta, a la pérdida de algo que ya no tenemos o quizás nunca tuvimos. Las personas anhelamos tanto ese deseo de satisfacción que estamos dispuestos a hacer lo que sea y cuando no podemos utilizamos conductas evasivas para extirpar el sufrimiento de nuestro cuerpo. Nos ausentamos de la realidad con alcohol y psicofármacos. Nos ausentamos para no hacer nada. Eso nos vuelve cómplices. Entonces las personas sufren porque quieren. Hoy vamos a hablar con Sergio Alonso Ramírez, un psicoanalista argentino que radica hace varios años en España. Sergio, ¿cómo te va? Hola Juanjo, ¿qué tal? Aquí desde España. ¿Todo bien? Pasando frío y supongo que allí calor, pero todo bien, gracias a Dios. ¿Por qué la gente sufre, Sergio? Mira, creo que el sufrimiento es un lugar común que se llega desde diferentes lugares y sufrimos por múltiples causas. Creo, creo que la principal es la pérdida, ¿no? Es la muerte en sus múltiples formas, uh, lo que se ausenta, y principalmente sufrimos a causa de la ausencia del placer, es decir, cuando se pierde el placer sufrimos, pero creo que los sufrimientos más duros son los sufrimientos de las pérdidas, aunque el sufrimiento es un lugar común a los cuales se llega desde diferentes caminos. Entonces tendríamos que ver y analizar las diferentes personas cómo llegan a ese sufrimiento, porque si bien es un sentimiento común, no es común cómo cada uno vive y llega a ese lugar, ¿no? ¿Tú sufres, Sergio? ¿Cómo hace un psicoanalista para lidiar con su propio sufrimiento? Bueno, creo que el sufrimiento es un rasgo del humano. Si yo no sufriese, no sería humano. La pregunta, y si traduzco el sufrimiento no solo físico como angustia, habría que ver cuánto sufre cada uno y en qué momento. También es verdad que los años no pasan en vano y uno va aprendiendo y va aprendiendo el propio análisis. Y creo que un analista, como cualquier otro sujeto, lo que hace es acercarse, por ejemplo, a su propio análisis y hablar de sus sufrimientos y ver cómo poder salir de ellos. Porque estamos hechos de palabras, somos pura palabra. Y como tal, en la propia palabra a veces encontramos las salidas del sufrimiento. Y a veces no encontramos necesariamente la salida de ciertas angustias, pero aprendemos a aceptarlas y que al aceptarlas ya no lo son tanto. Pero creo que lo afronto como lo afrontamos todos, a veces con estoicismo, a veces con aceptación y otras veces con el diván. Una enfermedad nos ayuda a valorar nuestra salud. La pérdida de un ser querido, por ejemplo, nos invita a reflexionar sobre nuestra permanencia en este mundo. Y desde la infancia somos marcados por nuestros deseos amorosos y hostiles hacia nuestros progenitores. ¿Debemos resignarnos al dolor? Bueno, mira, este tema y tantos otros, ¿no? Lo va a abordar. Hay un texto de Freud que es más allá, no, el malestar en la cultura, perdón, donde va a decir de que el sujeto es un sujeto que viene con sus pulsiones, es decir, con ciertos impulsos a satisfacerse, y digo a porque se van a satisfacer no como el instinto con un saber predeterminado, sino con aquello que la cultura le permita, pero también va a decir algo, el sujeto está un poco condenado. ¿Por qué? Porque ese sujeto está en una cultura con unas normas, porque es un sujeto social, pero para estar en una sociedad va a tener que cumplir unas normas, y para cumplir unas normas no se va a poder satisfacer del todo. Entonces, de alguna manera, el sujeto está condenado a cierta cuota de sufrimiento, a cierta cuota de dolor. Y para vivir en cultura
No se puede satisfacer uno como quiera. Uno tiene que respetar ciertas normas que le dan bronca, evidentemente, pero uno aprende a socializarse. Desde el psicoanálisis se va a aprender que el placer va a venir en contraposición del displacer, con lo cual el poder aceptar a veces ciertos dolores y ciertas angustias también nos va a permitir tener placeres. El otro día me decía una paciente de una amiga de que tenía mucho dinero y que le habían dado de todo y que nunca le había faltado nada, pero que la chica estaba profundamente angustiada porque su vida no le encontraba demasiados sentidos. Justamente porque como no le faltaba nada, no, el deseo se compone por aquello que tengo, disfruto, lo pierdo y lo voy a buscar. Eso o su sustituto. Y esta chica tenía tanto todo que no sabía estaba perdida, no sabía para dónde ir. Entonces, el aceptar a veces las pérdidas, el poder aceptar ciertos dolores, nos permite continuar y seguir. Aunque evidentemente no hablo de cualquier dolor, ¿no? Hay dolores que son irreparables, hay cosas, pero la resignación es parte de nuestra vida. Y creo que todos necesitamos poder aprender a asumir ciertos dolores para poder disfrutar cuando los podemos cubrir o para poder seguir avanzar cuando no los podemos cubrir. El sufrimiento en la vida humana es tan antiguo como la civilización. Se manifiesta en las tradiciones religiosas que la gente profesa o en las tragedias de la antigua Grecia, por ejemplo. El dolor, de hecho, ha sido una fuente poderosa de inspiración para escritores y artistas como Alan Poe, Charles Bukowski, Salvador Dalí o Frida Kahlo. ¿Se puede aprender algo de cada sufrimiento? Y acá quizás yo haría alguna cuestión, o alguna separación. Primero está el sujeto que tiene algún aspecto creativo. No quiere decir por ello que ese aspecto creativo sea el mejor o el más bueno. O sea, alguien puede pintar y no ser el mejor pintor, o escribir y no ser el mejor escritor. Pero sin embargo, el creativo, el que puede crear algo, cualquier cosa que fuere, tiene una forma de descarga, tiene una forma de simbolizar eso y también simbolizar la angustia. Fíjate que las grandes creaciones, los grandes escritores y toda la gente que produce algo cuando está profundamente angustiada es cuando descarga y cuando crea cosas. Entonces el sufrimiento también va a servir como fuente sublimada, es decir, para ese dolor transformarlo en otra cosa. Hay gente que lo transforma en autolesionarse, en lesionar a otros, en romper, pero el creativo lo transforma en creación, escribe con odio, con pasión, con sufrimiento, pero algo transforma, algo dice, algo le llega al otro. Y ese otro lo percibe, lo vive, lo siente y lo valora. Fíjate qué interesante el sufrimiento, cómo ha servido a través de la historia para poder crear. Qué interesante la relación entre el dolor y la creación. Ahora vos preguntás si podemos aprender del sufrimiento. Yo, personalmente, como analista y como persona, creo que siempre tenemos que intentar aprender algo de lo que vivimos. ¿Podemos aprender del sufrimiento? Sí. No solo podemos sublimarlo, sino que creo que podemos aprender de cualquier aspecto de nuestra vida si nos animamos a tener el hábito de decir, ¿qué saqué de esto? Y ser sinceros, entiéndame, no de intelectualizarlo tontamente, sino de qué sentí, qué aprendí de esto, porque algo uno termina aprendiendo, o aprendes o no te adaptas y seguís sufriendo. Entonces, con pasado el sufrimiento, ¿qué aprendí? Creo que nos puede dejar una muy interesante enseñanza. Y principalmente, aprender dónde está el sufrimiento para no volver a él. Creo que es lo más importante. La industria de la medicina y el bombardeo constante de la publicidad contribuye, creo yo, a esta búsqueda fantasiosa de la felicidad a toda costa, como si el dolor y los problemas comunes del día a día se pudiesen suprimir de la vida. Pero hay sufrimientos que no pueden evitarse, como la muerte. ¿Cómo aceptar el dolor? ¿Cómo aceptar el cambio cuando es doloroso? ¿Y cómo entender que el dolor también es parte de nuestra vida? Qué importante es poder asumir los cambios, poder asumir las pérdidas. No es más lo mismo, es otra cosa, es diferente, es más angosto, no es tan ancho, ¿viste?
lo tenés que poner de otra manera, a tirarlo muerto, a no guardar porquerías, a no guardar esas cosas durante 2, 3 años, asumir la pérdida, eso que llevas ahí es un muerto, porque lo peor que no lo vas a volver a usar. Tampoco lo vas a usar porque no sabías ni que estaba. Ya te habías olvidado, tenías de tu casa un cementerio de cosas melancólicas, porque no estamos hablando de recuerdos, de cosas lindas, de cosas valiosas. Estamos hablando de esas mierdas que guardamos una vez, 2 veces, 3 veces, y que cuando necesitamos la compramos pues nos olvidamos de lo que teníamos. Y también uno aprende de la pérdida y aprende también a no guardar muertos, a no arrastrar muertos y a dejar espacios de vida. Sin embargo, hay algo que tenemos que entender y que cada vez nos cuesta más, y creo que nos cuesta más por esta cuestión de negación que hay de la realidad, porque no nos gusta, pero la realidad nos va a seguir siendo, por más que le discutamos a quien le discutamos, la realidad sigue siendo la que es. Y yo eso a veces se lo digo a la gente, mirá que por más que lo niegues va a seguir siendo, no va a dejar de pasar. Y si no te agarra hoy, te agarra mañana, y si no te agarra mañana, te agarra pasado, pero agarrar, te agarra. Esto no, uno no se escapa. Y quizás el sujeto tiene que empezar a entender, a veces en un proceso, a veces a través de la vida, a veces en una terapia, a poder aceptar la pérdida. ¿Por qué? Porque la pérdida es parte de la vida. La pérdida es vida. La vida es una vida de pérdidas. Se pierde la inocencia, se pierde la juventud, se pierde el pelo. Se gana, sí, se ganan kilos, se ganan cosas, evidentemente se van ganando experiencias, se ganan formas de disfrutar, se ganan asentamientos, se ganan seguridades, se ganan tranquilidades, pero básicamente se pierden, a tal punto que, como decía un amigo, todo se pierde, hasta la propia vida. Y más de uno dirá, sí, y la muerte de un hijo, hay pérdidas que no se terminan de asumir y se viven de forma melancólica, es decir, la persona al no poder asumir esa pérdida queda enganchada con el objeto perdido a través del dolor. Y ese dolor no lo quieren perder, a pesar que es dolor, porque ese dolor los conecta con el objeto. Y hay otras personas que pueden asumir la pérdida. Hay pérdidas más difíciles de asumir y hay otras necesarias de asumir, porque en definitiva todos nos vamos a morir y todas las cosas tarde o temprano se terminan perdiendo. Entonces, quizás la persona que no pueda asumir deba acercarse a un profesional y ver qué le pasó en su historia, desde dónde vivió las cuestiones para pensar que nada iba a cambiar. Porque la persona que no está aceptando la muerte, la persona que no está aceptando la vida, la muerte tampoco está aceptando la vida. Quien no acepta lo que se pierde tampoco acepta lo que se gana. Sergio, ¿crees que las personas estamos perdiendo el interés por los placeres simples pero significativos de la vida, como leer un libro o compartir una taza de café? En todo caso, ¿cómo promover hábitos y experiencias placenteras cuando no se tienen vivencias de este tipo? Bueno, es interesante. Yo no creo que la gente haya perdido la capacidad de disfrutar, sino que más bien disfrutan de cosas muy rápidas, de cosas muy instantáneas, de cosas muy, es más, demasiado simples. Entonces, están recibiendo estímulos constantemente, cosas que generan mucha adicción, pero lo que se ha perdido no es la capacidad de disfrutar, por eso lo disfrutan y mucho, y si no lo disfrutasen no estarían todo el día enganchados al móvil, incluso perdiendo en la mirada del otro. Como entramos en bares, a veces hay 6 personas mirando el móvil y no se miran entre ellos, sino más bien lo que yo creo que se ha perdido es el protagonismo en la interacción con el otro. Es decir, vemos lo que hace el otro, pero hemos perdido el protagonismo de responderle y que nos responda. Hemos perdido la capacidad de comunicación. Y no creo que sea solo por un problema de la digitalización, porque por la digitalización nos podemos comunicar como nos hemos comunicado a través de programas de Skype, de WhatsApp, podemos hablar, podemos vernos, podemos hablar por teléfono, y hay un protagonismo de uno y del otro.
Sin embargo, en la actualidad lo que hay es una pérdida del sujeto, pero del sujeto que se reconoce como sujeto frente a la mirada del otro y solo reconoce al otro. Entonces, de alguna manera, este sujeto se va quedando como perdido. El sujeto mira a los demás y se empieza a preguntar, ay, mira que viene este, mira que viene el otro, pero ¿yo soy? ¿O yo cómo soy para el otro? Y ahí también surge, bueno, si el otro es para mí a través de una foto, yo soy para el otro a través de otra foto. Y ahí aparece cierta conflictiva, ¿no? Porque después el sujeto reconoce la mirada del otro, que no es mirada, es un like, un corazoncito, una recomendación, y la reconoce de esa manera. Todo lo que causa gustito, y hay muchas cosas que causan gustito, las podemos llevar al extremo y eso se lleva a llamar adicciones o puede traer problemas. Como yo siempre digo, todo depende de la magnitud. Un vaso de vino dicen que hace bien, 3 litros de vino no hacen tan bien, ¿viste? Más bien hacen mal. Entonces, quizás la cuestión sea saber coexistir con la digitalización, pero no perder lo analógico. Entender que lo digital está también porque hay un sujeto protagónico y un sujeto que necesita ser protagonista de su propia historia y protagonista en la mirada del otro. Sergio, como siempre, es un placer tenerte como invitado. Un abrazo grande hasta Madrid. Muchas gracias a vos, te mando un saludo muy muy grande y bueno, espero que nos veamos pronto con algún otro tema de estos tan interesantes que surgen, que se plantean y de los cuales podemos al menos pensar algún aspecto y ver qué piensan los demás. Te mando un saludo muy grande desde aquí. Y bien amigos, como siempre los invito a seguirnos en las principales redes sociales. Tú también, únete a la democratización del conocimiento. Bye bye.